En la fe. Y realmente ese es el tema del que vamos a hablar en esta mañana. Y quiero comenzar hoy con una nueva serie que va a durar 3 domingos, y esta serie será Fe Activa. Decí conmigo, Fe Activa. ¿Y cuál es el propósito de esta serie? Es entender que nuestra fe tiene que estar viva, y para estar viva se tiene que activar todos los días. Para que tu fe dé resultados, para que tu fe realmente te haga crecer, para que tu fe te abra las puertas, te abra caminos, para que tu fe te acerque a Dios todos los días, esa fe no puede estar muerta, no puede estar inactiva, tiene que ser activada todos los días. Necesita ser activada la fe todos los días. Por eso, hoy vamos a hablar acerca de la fe activa y la fe que activa el amor. ¿Sabés que la fe activa el amor? La fe activa el ánimo hacia aquel que está con problemas. Activa la fe de aquel que tiene dificultades. Activa la fe de aquel que está pasando luchas internas con sus propios problemas, con sus propias debilidades. Aquellos que, como dice la Biblia, son débiles en la fe, es decir, que todavía no tienen la suficiente madurez para afrontar las tentaciones, para afrontar los problemas de la vida. Y es allí que Dios nos da un mensaje a nosotros los creyentes, los que estamos caminando día a día con el Señor, que tenemos que activar nuestra fe para animar a otros también. Porque decí conmigo, la fe activa me anima, pero también anima a otros. ¿Te ha pasado alguna vez de estar desanimado por algún asunto y de repente encontrarte en la calle o encontrarte en algún lugar con un hermano que te saluda fervientemente, ¿no? Y te dice, hermano, ¿cómo estás? Qué lindo verte, qué bien que te veo, mirá, que el Señor te fortalezca, te bendigo para que tengas un buen día. Y muy probablemente la fe activa de ese hermano te animó. Te cambió tal vez la mente, te cambió el pensamiento, te cambió el corazón. La fe activa nos ayuda a mantenernos animados aún en los momentos muy difíciles. Realmente caminar con el Señor es una gran bendición. Él nos salvó justamente para una vida plena, pero la vida cristiana no siempre es fácil. En la vida cristiana también tenemos dificultades. Y qué triste que hoy muchos piensen que la vida cristiana es solamente ir de gloria en gloria. Es decir, que nunca pasa nada, que nunca tenemos problemas. Y eso es falso. Porque cuando estamos en Cristo, seguimos experimentando problemas, seguimos experimentando dolores, seguimos experimentando inclusive frustraciones, aflicciones. Pero por la gracia de Dios, sabemos que en Él siempre tenemos victoria. Y que podemos vencer, porque ahora tenemos a Cristo. Tenemos al Señor que nos da una fuerza sobrenatural. Ahora bien, ¿escucharon alguna vez esa frase que dice, un amigo es aquel que llega cuando todos se han ido? Y cuando tu fe está activa, como cristiano, hace que tu corazón y tu propia fe sea de estímulo para otros, para aquellos que de repente se quedaron solos, que los amigos se borraron todos, que los que aún a veces la propia familia lo dejó solo o sola. Entonces, cuando estamos en momentos de desánimo, ¿cuántos de ustedes han experimentado desánimo en algún momento? A ver, diga, sea sincero. Claro, hay momentos que en nuestra caminata con Cristo nos desanimamos, nos bajoneamos. Y ese es en ese momento que nosotros necesitamos escuchar palabras de esperanza, palabras de ánimo, palabras de fortaleza, palabras que te levanten, no como al pobre Job que lo único que recibía eran palazos, ¿no? Que lo desanimaban. Pero cuando tenemos desesperanza, cuando estamos angustiados, necesitamos escuchar palabras que nos animen. Ahora bien, vamos a ver hoy cómo el apóstol Pablo tuvo una palabra
en su primera carta a los tesalonicenses. Le escribió a los tesalonicenses para animarlos. Miren, Tesalónica era la capital de una ciudad romana, una provincia romana llamada Macedonia. Es decir, ellos eran griegos. Los tesalonicenses tenían una mentalidad griega. Y el apóstol Pablo fue a predicar a esa ciudad con mucha dificultad y estuvo poco tiempo con estos hermanos, y un grupo de hermanos formaron una pequeña iglesia que recibió a Cristo, recibió la palabra, se animaban unos a otros por la fe, pero el apóstol Pablo no pudo estar mucho tiempo con ellos para adoctrinarlos, para enseñarles la enseñanza completa acerca de Cristo y acerca de la iglesia, porque en esa ciudad se levantó gran oposición. Los judíos que vivían en aquel lugar y los judíos que vivían en ciudades cercanas se habían opuesto tremendamente a la predicación de Pablo. O sea que Pablo tuvo que irse apresuradamente de esa ciudad. Volvió para Corinto. Y estos hermanos habían tenido poca instrucción. Sin embargo, pasó el tiempo y Pablo escuchó noticias de estos hermanos de Tesalónica. Y se gozó el corazón de Pablo porque a pesar de que estos hermanos eran bebés espirituales, todavía no tenían una gran formación espiritual, todavía no tenían grandes enseñanzas que fortalecieran su fe, pero a pesar de la persecución, a pesar de los conflictos que estaban viviendo, a pesar de la burla que estaban sufriendo, a pesar de que estaban pasando un muy mal momento, a pesar de todo, esos hermanos se animaron unos a otros y se mantuvieron firmes a pesar de la oposición. Era un grupo pequeño, pero se mantuvieron firmes en la fe de Cristo. Habían recibido al Señor, se habían convertido de verdad a Cristo, de tal manera que aunque todavía no tenían todas las herramientas del discipulado, habían creído a Jesucristo y entre ellos se animaban unos a otros para mantenerse firmes pese a toda la oposición de alrededor. Y quiero que sepamos en esta mañana que las palabras que el apóstol le escribe en su primera carta a los tesalonicenses es para darles ánimo. Es para no solamente aclarar algunas dudas que los tesalonicenses tenían, por ejemplo, qué iba a pasar con los muertos si Cristo venía en ese tiempo, ¿no? Entonces Pablo les escribe y les da instrucciones y les enseña la palabra de Dios, pero inicia la carta dándoles encomio, es decir, animándolos, felicitándolos por su fe y por las cosas que él estaba escuchando acerca de este grupo. Qué animador es que cuando un pastor que ama a sus ovejas los anima a proseguir en la verdad, que no los condena, que no los juzga, sino todo lo contrario, sino que está atento a las necesidades de sus ovejas. ¿Para qué? Para animarlos en la fe. Y miren, quiero que vos pongas en tu primer punto maneras concretas en que podemos ser nosotros fuentes de ánimos para otros. Y quiero que anotes ahí una forma de poder activar nuestra fe dando ánimo a los demás. Anótalo, por favor. Debemos animar a nuestros hermanos. Debemos animar a nuestros hermanos. ¿De qué manera? Anótalo ahí, por favor. Elogiando la obra de su fe. Elogiando la obra de su fe. Una manera de animar a la gente que está en Cristo, una manera de animar a los hermanos es ayudándolos a ver los logros que están teniendo en Cristo, los progresos que están teniendo en el Señor. Elogiar a los hermanos por los pasitos de fe que están tomando. Cuando uno ve a un hermano que se acaba de bautizar, uno se llena de tanto gozo y uno sabe que todavía le resta mucho camino, ¿no? Uno sabe que ese hermano que se está bautizando por primera vez es nuevo y todavía va a cometer muchos errores y todavía se va a equivocar un montón, pero está tomando un paso de fe y de obediencia tremendo. Es decir, le da un testimonio de que va a ser un discípulo de Jesús. Entonces uno, ¿qué hace? Lo anima en su fe, aún sabiendo que todavía le falta mucho, pero lo anima porque está teniendo una obra de fe. Y qué gozo nos genera a los hermanos de la congregación cuando vemos que hay hermanos que han salido de las drogas o que han salido de problemas de los vicios
hermanos que han venido con depresiones, hermanos que salieron de diferentes circunstancias en sus vidas, que se fueron limpiando el corazón y que aún todavía le falta mucho, pero uno está viendo el progreso que están teniendo. Saben que hay algo interesante, que los pastores fuimos llamados también a ser padres en el Señor, es decir, de guiar, de conducir, de animar, de fortalecer en la fe. Qué distinto es un padrastro, ¿no? Aunque hay padrastros muy buenos también, ¿eh? Pero qué distinto es cuando alguien que no te conoce, que no te animó nunca, siempre va a ver tus defectos. Siempre va a ver tus debilidades. Pero en la congregación de Cristo, cuando tenés hermanos maduros que aman al Señor, siempre buscarán encontrar los pasos y los progresos que estás dando en tu fe para animarte, para felicitarte. Y cuando veas a un hermano en Cristo, que a pesar que vos le veas muchas fallitas y muchas cositas, pero estás viendo que el hermano se esfuerza, que viene a la iglesia, que busca del Señor, que está buscando algo de parte de Cristo, tenés que elogiarlo, tenés que darle una palabra de fe, decirle, qué bueno que te estoy viendo todas las reuniones, qué bueno que te estoy viendo que estás empezando a leer la Biblia, qué bueno que te estoy viendo que te estás empezando a animar a orar. Y eso anima el corazón. ¿A cuántos de ustedes los han desanimado alguna vez para no seguir creciendo en la fe? ¿Cuántos hermanos a veces que no están en el Señor hoy porque fueron desanimados? Porque nadie les elogió los pasitos de fe que fueron tomando en su vida. Porque nadie los confirmó, porque nadie los animó a seguir creciendo. Y yo recuerdo cuando era jovencito y iba a la iglesia, era palo y palo todo el tiempo. Por decir, era palabra dura y todo el tiempo. Y uno salía a veces más desanimado que otra cosa. A veces uno decía, ¿para qué vine a esta reunión hoy? Es verdad que es bueno que nos exhorten con la palabra en el sentido de corregir nuestros malos caminos. Y eso es necesario que hagamos. Pero también necesitamos en la congregación ser animados a seguir en la fe de Jesús, a ser animados a seguir teniendo progreso en nuestra vida espiritual. Ahora quiero que veamos algunas cosas que el apóstol Pablo toma de los tesalonicenses para animarlos. Y fíjate esto, algunos frutos que la fe activa de estos creyentes de Tesalónica, de estos griegos, Pablo lo toma como para animarlos y para fortalecerlos. Después corrige otras cosas, pero comienza animándolos, fortaleciéndolos. Y quiero que veamos 1 Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 13 en adelante. Y quiero que veas el primer versículo. Dice, por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo comienza este saludo a la iglesia en su carta o en su epístola tratando de encontrar un motivo para felicitarlos. Y el primer motivo que él encuentra es que los tesalonicenses tuvieron el corazón abierto para escuchar la palabra de Dios. No se resistieron a la palabra del Señor, sino que escucharon, que abrieron la mente para entender la palabra, para conocer a Cristo. Y en este momento, fíjense que la palabra de Dios nos muestra que estos hermanos de Tesalónica hicieron tres cosas con respecto a la palabra. En primer lugar, recibieron la palabra con aprecio, no con desprecio. Pensemos que, como buenos griegos que eran, estaban acostumbrados a escuchar filósofos todo el tiempo, ¿no?
Todo el tiempo escuchaban gente que se paraban en tarimas en las plazas públicas a disertar sobre diferentes temas. Incluso era interesante porque en la Grecia antigua, o en el tiempo de Jesús, era muy común que todo el tiempo se levantaran nuevos filósofos o pensadores que traían novedades, siempre ideas nuevas o cosas nuevas, y los griegos eran muy ávidos de escuchar cosas nuevas, ¿no? De poder ver alguna novedad. Y estaban acostumbrados a escuchar distintas argumentaciones y formas de pensar. Pero lo importante es que estos hermanos recibieron la palabra de Dios no como una mera filosofía, no como una mera palabra para satisfacer la necesidad intelectual, sino que recibieron la palabra que recibían de los apóstoles como la misma palabra de Dios. Pudieron escuchar la voz de Dios y por eso pudieron tener un encuentro verdadero con Jesús. Hoy en día mucha gente escucha. Y no solamente escucha a los pastores, escucha a los brujos, escucha a los agoreros que salen, los adivinos que salen en la tele. Este día prendí la televisión a la noche y lo primero que veo en un canal de televisión que estaba un mensaje de un pastor. Pero terminó ese pequeño programa, en los microprogramas. Después de ese vino uno de la Puerta de la Luz, no sé de qué cosa, una secta. Después de ese vino una bruja, la tarotista. Después vino otra que no sé qué cosa, después venía otro pastor. Decirle al que tenés al lado, no te enganches con esos programas, ¿eh? Al igual que los griegos, hoy, la gente de hoy también hace lo mismo, le gusta como escuchar las novedades, ¿no? Mire, aún en el ámbito evangélico muchos andan corriendo de un lado para otro queriendo encontrar algo novedoso, algo nuevo. Y quiero decirte una cosa, mi hermano, la palabra de Dios siempre es la misma. ¿Querés algo de Dios nuevo en tu vida? Abrí tu Biblia, léela en oración y Dios te va a hablar todos los días. Algo fresco, algo nuevo, algo interesante, algo sanador. No andes buscando por todos lados. Abrí tu Biblia y Dios te va a hablar. ¿Quieres algo novedoso? Dios tiene algo siempre fresco para hablarte en la Biblia. Entonces, en segundo lugar, los tesalonicenses, Pablo los felicita, no solo por esto, porque supieron discernir que lo que estaban escuchando no era una mera filosofía, de los tantos que ellos escuchaban, sino que era la palabra de Dios, porque les había sanado el corazón, porque habían conocido a un Cristo que les había cambiado la vida, que les había dado esperanza, que les había dado gozo, que les había dado un motivo nuevo para vivir. Pero tuvieron una actitud muy interesante también, que recibieron la palabra de Dios con humildad. Decí conmigo, la palabra de Dios la debo recibir con humildad. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos escucharon el mensaje de salvación, pero también estuvieron dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Saben, no todos respondemos de la misma manera a la palabra de Dios. Hay veces que respondemos con dudas. ¿Será así? ¿Será que Dios dice esto para mí? ¿Viste cuando estás escuchando una prédica y decís, pero esto no es para mí, esto es para otro? A veces estamos escuchando la prédica y decimos, este ya sé para quién es, este es para el que está atrás. Pero cuando la palabra de Dios se da, y aquí tenemos como pastores esa responsabilidad, que nunca preparamos el mensaje para alguien en particular, sino preparamos lo que Dios nos da en el corazón para la iglesia. Y ellos tuvieron la actitud correcta, tomaron la palabra y dijeron, esta palabra es para mí, para nosotros. Y la recibieron con humildad. Pero también hay otra forma de recibir la palabra de Dios. Algunos lo reciben con dudas, algunos lo reciben con preguntas, ¿será, no será? ¿Será que yo tengo que hacer esto o no? Y otros responden con una tendencia a decir, no, yo esto no lo voy a hacer. Está muy lindo, me lo dice Dios, me lo dice la Biblia, lo dice el pastor, pero yo no estoy dispuesto a obedecer. ¿Cuántas veces Dios te habló al corazón y vos dijiste, sí, qué bueno, la verdad que tendría que hacerlo, pero en tu corazón ya decidiste que no lo vas a hacer?
¿Te pasó eso? Escuchaste una palabra y dijiste, qué verdad, sí, realmente estoy así en esta situación. Dios me está hablando en esto y realmente estoy en esta situación, pero ya en tu corazón dijiste, pero será para más adelante, cuando me sienta mejor. Los tesalonicenses tuvieron una virtud y Pablo los felicita y los anima. No solamente habían recibido la palabra de Dios, sino que estuvieron, lo poquito que aprendieron en el poquito tiempo que estuvo Pablo con ellos, lo pusieron en práctica. Decí conmigo, para que se active tu fe, hay que obedecer la palabra. Ahora míralo a tu hermano y decirle, ¿querés tener una fe activa? Obedece la palabra de Dios. Lo que Dios te dice. Cuando nosotros ponemos en práctica lo que Dios nos dice en su palabra, la fe nuestra comienza a activarse, se comienza a desarrollar. ¿Por qué? Porque comienzan los cambios. Porque la palabra te respalda. Porque, ¿saben? La palabra de Dios tiene poder. Y cuando vos la creés, la tomás, la recibís, como hicieron los tesalonicenses, comienzan los cambios. Comienzan las transformaciones. ¿Por qué? Porque empezás a ponerla en práctica. El Espíritu Santo que está en tu vida comienza a activar tu fe porque la palabra de Dios comienza a ser una realidad en tu vida. Porque la empezás a poner en práctica. Qué bueno que es el Señor, ¿no? Muchas veces cada uno de nosotros batallamos para recibir con humildad la palabra de Dios. A veces hay una batalla, escuchamos la palabra, pero adentro hay una guerra, ¿no? Que sí, que no, que lo hago, que no lo hago, que arranco, que no arranco, que me pongo en el camino o no me pongo en el camino. Y Pablo los felicita a estos hermanos y los elogia. Dice, realmente ustedes tomaron la palabra y la pusieron en práctica, la pusieron por obra, empezaron a caminar. Por eso ahora que están en medio de semejante oposición, de semejante guerra externa, ustedes están firmes. Porque lo poquito que habían aprendido, lo pusieron en práctica. Decí conmigo, si quiero que la palabra de Dios funcione, la debo practicar. Cuando vos ponés la palabra de Dios, aunque a veces decís, la verdad que no sé si esto va a funcionar, esto me va a traer problemas, pero mira, yo te puedo asegurar, por experiencia personal y experiencia de millones de personas alrededor del mundo que han puesto a la palabra de Dios en primer lugar, cuando practicás la palabra de Dios en tu vida, Dios siempre te va a respaldar. Habrá momentos que tendrás oposición, habrá momentos que hacer la palabra de Dios, que cumplir con lo que Dios te pide, pueda ser difícil, pueda ser complicado, complejo, pero Dios honra a los que lo honran. Tu obediencia a la palabra de Dios siempre será recompensada por el Señor, siempre tendrá el respaldo del Señor. Él nunca te va a dejar solo cuando cumplís su palabra. Ahora, otra respuesta que podemos tener a veces cuando estamos con los hermanos, y estábamos hablando de animar, ¿no? De animar a los hermanos en la congregación, especialmente, porque somos la gente de la fe, somos los amigos, los compañeros en la fe. Y a veces, cuando le damos una palabra de ánimo a nuestros hijos, a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, a tus abuelos, a tus amigos, estás contribuyendo con la obra del Espíritu Santo. Déjame aclarártelo. Cuando hay un hermano que está pasando un mal momento, vos le das una palabra de fe, le lees un versículo, le decís voy a orar por vos. Estás trabajando en conjunto con el Espíritu Santo para darle ánimo a ese hermano, para levantar el corazón de ese hermano. Sin embargo, a veces en la vida cotidiana nos enfrascamos más con una tendencia a expresar nuestra frustración o a expresar nuestra decepción por los fracasos de los demás. Vemos que alguien está haciendo las cosas mal y en vez de ver sus puntos fuertes y de bendecirlo y de animarlo en sus pequeños progresos, nos concentramos ¿en qué? En sus debilidades.
nos concentramos en sus problemas. ¿Pasa o no pasa esto? ¿Saben una cosa? Que hoy la gente se manifiesta mucho lo que siente en el corazón a través de las redes sociales, ¿no? Pareciera que ahora todo pasa por allí, por Instagram, por el Facebook, por Telegram, por Twitter, por WhatsApp, el más usado, ¿no? Y muchas veces podemos ser personas que desanimamos en vez de animar a los demás. Yo leía, por caso, ¿no?, a una persona que escribía en el Facebook lo siguiente, una frase así, esas frases matadoras, ¿no?, que puso lo siguiente: mi vida ya no tiene sentido, punto. Tengo que terminar con esto, punto. Solo esa frase. Una persona creyente. Entonces, muchos de esos amigos no creyentes de esa persona le empezaron a poner mensajitos. ¿Qué te pasó? Y empiezan los mensajes, los comentarios, ¿no? No hagas nada malo, tu vida es valiosa. Y empezaron todos los mensajes, ¿no? Dale para adelante, no le des bolilla a los problemas, matarte es lo peor que te puede pasar, tenés que disfrutar la vida. Y empezaron todos los mensajes. Después de 3 horas de mensaje que la gente empezó a ponerle preocupada, ¿no?, por ese mensaje, la persona responde debajo: gracias por estar, como siempre, punto. Todo el mundo preocupado porque se iba a matar. Lo único que quería era probar a ver cuántos amigos verdaderos tenía. Ahora, qué difícil va a ser para ese creyente luego darle una palabra de esperanza y de ánimo a sus amigos incrédulos, ¿no? A los que estaban tratando de animarlo a que no se suicide, según sus palabras. Tenemos que ser agentes de bendición para los demás. Saben que yo he experimentado en mi vida que cuanto más animo a los demás, más gente se levanta para animarme a mí. ¿Sabes que siempre me pasa eso? Hubo momentos en que he estado desanimado, caído, y Dios me puso otro en el frente que estaba peor que yo, y entonces tuve que sacar fuerza de donde no tenía para animarlo. Y en eso de animar a otro y de fortalecer a otro y de tratar de encontrar una palabra del Señor para bendecirlo, en eso esa misma palabra me fortalece a mí. Y el Espíritu Santo me levanta de nuevo. ¿Cuántas veces nos ha pasado, no? Decirle a tu hermano: usa las redes para bendecir, para animar a las demás. No use las redes sociales para desanimar a los demás, para tirar pálidas, como decimos, ¿no? Para poner cosas que desaniman a los que te leen. Al contrario, que tus redes sociales, si las usás, sean espacios de bendición donde vos puedas bendecir a los demás, donde sueltes palabras de bendición. Ahora te animo también que si sos uno de esos que ponen malas palabras y que ponen cosas obscenas en su muro, más vale no pongas nada del Señor allí, no compartas nada del Señor, que no se mezclen las cosas. ¿Alguien me dice amén? Si vas a abrir un muro, si vas a hacer un WhatsApp, si vas a hacer algo, que sea de bendición y que sea de Cristo, que sea del Señor. No metas cosas que avergüencen al Señor y avergüencen tu fe, porque eso desanima. ¿Sabes cuánta gente dirá: y esta es la creyenta? Y este es el creyente. El que me dice a mí que yo, si tengo a Cristo, voy a vivir mejor y que voy a vivir una mejor vida y que voy a estar más alegre y que voy a estar más feliz. Mira todo lo que pone. ¡Qué sinvergüenza! O cuando andás por el barrio y vas a hacer las compras en el barrio y empezás a quejarte de esto porque está todo caro y todo está mal y la verdad, vecino, vamos de mal en peor, todo está mal. Y ellos te dicen: pero vos no sos creyente, no tenés esperanza, no tenés fe.
Y entonces el apóstol Pablo los felicita a los tesalonicenses y le dice, queridos hermanos, realmente ustedes han recibido la palabra, la han puesto en práctica y a pesar de toda la oposición que están teniendo, los felicito porque están creciendo, están avanzando, están haciendo las cosas bien. Dios te va a dar oportunidades aquí en la congregación de poder animar a otro. Cuando ves a un hermano que está medio cabizbajo, acércate, anímalo. No lo juzgues y empezar a pensar, este debe andar en alguna casa rara, por eso anda así. Algo le debe estar pasando, algo mal está haciendo. No, acércate. Mirá lo que dice la Biblia respecto de esto, ¿no? Vamos a leer el versículo 14, perdón, un poquito más atrás. Santiago capítulo 1, versículo 19, usted lo tiene ahí en sus bosquejos. Un consejo que nos da el Señor para poder animar a otros en la fe. Y dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír. Tardo para hablar, o sea, lento para hablar y lento para airarse. Esto es el consejo que nos da Santiago en capítulo 1, versículo 19. Es decir, que si queremos ser personas que animamos a los hermanos, que alentamos a que sigan creciendo, porque sabes que a veces una palabra de desánimo, a veces una palabra agresiva, una palabra violenta, puede hacer que un hermano se desanime de tal manera que su fe se apague. Y la pregunta es, ¿quisieras tener en tu haber hermanos que han dejado la fe por tu aspereza, por tu maltrato, por tu forma de hacer las cosas, por no escuchar? Seguro que no, ¿verdad? Ahora, el consejo nos dice, sean prontos, o sea, sean rápidos, ¿para qué? Antes de hablar, escucha. Acércate al hermano, acércate a la hermana, acércate a tus hijos, acércate a tu esposa. Antes de decir palabra, ponete a escuchar. ¿Cómo estás? ¿Te está pasando algo? ¿Puedo hacer algo por vos? ¿Puedo orar por tu vida? Veo que estás teniendo algunas tensiones y que te estás portando mal. ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Quieres que oremos juntos para animarte a que estés mejor? Míralo al de al lado y decirle, querido, yo necesito que vos también me animes. Necesito que me animes. Pero miren, otro fruto que tuvieron los tesalonicenses, por los cuales Pablo los felicita también. A pesar que eran nuevitos, y que tal vez tendrían muchos defectos todavía, pero sin embargo Pablo le encuentra qué cosas para felicitarlos. Miren lo que dice, versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Es decir, que los hermanos griegos estaban imitando la fe de otros hermanos judíos, que ni siquiera eran griegos, pero estaban imitando la fe. Y sigue diciendo, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, las cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, ¿no? O sea, de Tesalónica, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, o sea, a los griegos, para que estos se salven. Ahora, mira qué interesante, porque Pablo les dice, ustedes están imitando a sus hermanos que también tuvieron aguante, que tuvieron que aguantar persecución de otros judíos. Ahora ustedes no solamente soportaron la oposición de los judíos, sino que también están soportando la oposición de sus propios paisanos, de otros griegos, que le hicieron la vida imposible, que lograron que Pablo se tuviera que ir, que no pudiera seguir predicándoles. Decí conmigo, una fe activa aguanta la oposición.
Cuando vos activás tu fe todos los días en oración, buscando al Señor, te levantás tempranito a la mañana para orar, o cuando vas camino a tu trabajo, vas orando, Señor, te entrego este día, Señor, este día te pido que me hables, que me uses, Señor, animame el corazón para que yo pueda animar a otros también que estén en dificultad. Entonces tu fe se empieza a activar. Y entonces cuando en tu día a día viene la oposición, porque a veces viene, no siempre todo es color de rosa. Hay gente que muchas veces te hace pasar malos momentos, ¿sí o no? Hay momentos en tu trabajo que hay gente que te hace pasar mal las 4 o las 8 horas que estás trabajando. Hay vecinos que te hacen pasar por malos momentos. Te tiran siempre la basura del lado tuyo, de tu vereda, y vos decís, hablan mal de vos, te critican. Y vos te enfureces cuando te enterás, ¿no? Situaciones. Ahora, la fe activa, cuando está activa tu fe, tiene la capacidad de aguantar incluso la oposición. Cuando otros te maltratan, cuando otros te persiguen, cuando otros te tienen de punto, cuando otros de alguna manera quieren buscarte, ¿no?, el punto débil para hacerte caer. Y quiero que terminemos con segundo punto, para profundizar un poquito más esto. Dice, una fe activa permanece firme, anótalo ahí, permanece firme en la dificultad y resiste ante el mal. Los tesalonicenses estaban pasándola mal. Miren, era tal la persecución que estaban teniendo, era tal, ¿no?, porque se oponían de ellos, el grupo de creyentes, esta pequeña iglesia, tenían la oposición de los judíos, de los religiosos de aquella época y también de los griegos, de sus propios paisanos, y era terrible la oposición. Pero la fe que ellos tuvieron en Cristo los mantuvo firmes. No dejaron de reunirse, no dejaron de alabar a Dios, no dejaron de adorar a Dios. A veces, hermano querido, por algo mucho menor que esto, por pequeñeces en nuestra vida, porque hace calor, porque hace frío, porque llueve, cayeron 2 gotitas, ya no voy a la iglesia, ya no me reúno con los hermanos, porque ahí hace frío, porque estoy pachucho, porque hoy tengo no sé qué cosa. Siempre decimos acá en la iglesia un dicho muy importante, que los creyentes no somos de cartón, por eso no le tenemos miedo al agua. Pero caen 2 gotas y creyentes que ya no salen de la casa, ¿eh? Ahora, si tienen que ir a una fiesta, van seguro. Pero el Señor te dice, si tu fe está activa, vas a resistir todo lo malo que pueda haber a tu alrededor. Vas a poder mantenerte firme aun cuando estés pasando dificultades. Y te vas a mantener firme en la fe. Mira, había un hermano ahí en Tesalónica que se llamaba Jasón. Y miren lo que sucedió. Vamos a leerlo en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 5 al 9. Ustedes lo tienen en su bosquejo. Y ustedes van a ver en este versículo que los tesalonicenses sufrieron por causa de la fe. Sufrieron por la fe que tenían en Cristo. Y la tranquilidad que este grupo pequeño, inofensivo, que no le hacían mal a nadie, de repente se generó en un gran alboroto, en un gran problema. Mire usted qué interesante, ¿no? Un pequeño grupo de hermanos alborotaron toda una ciudad. Y mire lo que pasó en Hechos 17, 5 al 9. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo, ¿qué cosa? Celos. Decí conmigo, mi hermano, los celos son destructivos. Una persona celosa puede hacer cosas que jamás haría estando en su sano juicio. Una persona celosa puede llegar hasta matar, porque los celos te desequilibran. Porque los celos denotan una inseguridad en lo que crees, en lo que sos, en tu identidad, en tu posición en Cristo. ¿Cuántos tienen su identidad en Cristo aquí en esta mañana? Decid junto conmigo, no le voy a tener celo a nadie. A nadie. Todo lo que vos necesitas lo tenés en Cristo. No te compares con nadie. No
trates de medir tu vida espiritual con la de nadie, porque Cristo te va a dar tu propia medida de fe. Ahora, fíjate, dice, seguimos leyendo, y dice, teniendo celos, miren a lo que los llevó a los judíos, ¿no? Siendo celosos, dice, tomaron consigo a algunos ociosos. ¿A quién tomaron? En palabras nuestras, en palabras argentinas serían vagos. No fueron a buscar a cualquiera, ¿eh? Fueron a buscar un grupo de vagos que no tenían nada que hacer. ¿Viste cuando vos decís, pero esta mujer no tiene nada que hacer en la casa? Este hombre que se la pasa de acá para allá criticando, haciendo esto, ¿no tiene nada que hacer? Claro, no eran tontos los judíos. Fueron a buscar un grupo de vagos, ociosos. Y escuchen, dice, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, es decir, como le dicen en México, una chusma. Un grupo de gente que empezaron con palos, gritando, ¿no? Ahora van a ver que somos nosotros. Y juntaron toda esa turba, toda esa chusma. Y dice, escucha esto, y alborotaron la ciudad. Hicieron marchas, manifestaciones, piquetes, no sé qué habrán hecho, pero dice que alborotaron la ciudad. Todo por un grupito de 10, 15 hermanos. Y mire lo que dice. Dice, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Escuchen bien, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. No les bastó con hacer trastornar al mundo en otras ciudades, que encima se vinieron acá a Tesalónica. Y dice, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, o sea, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida la fianza de Jasón y de los demás, finalmente los soltaron, por la gracia de Dios. Este hermano Jasón había abierto su casa, abrió su célula, su grupo pequeño, su GPS, para recibir a los hermanos que estaban creyendo en la fe. Pero los celos de otros religiosos hicieron alboroto, los quisieron difamar, de hecho lo hicieron. Dijeron, estos son los que trastornan el mundo. Y qué bendición saber que por nuestra sola, nosotros somos inofensivos en Cristo, nosotros no estamos armados ni hacemos nada en contra de la sociedad, todo lo contrario, bendecimos a nuestra ciudad, bendecimos a nuestra gente, nos esforzamos, nos sacrificamos, le ponemos mucho amor a todo lo que hacemos para bendecir a la gente de nuestra ciudad, aunque otros no lo vean así. Y estos hermanos estaban a los ojos de otros trastornando el mundo. Hermano querido, cuando vos seas un creyente que anima a los demás por medio de la fe, cuando animás a tus compañeros de trabajo que no conocen al Señor, cuando animás a tus compañeros de escuela que no conocen al Señor, cuando le das una palabra de fe, de ánimo, de aliento, te puedo asegurar que Dios te va a usar. Y este pequeño grupito de creyentes, o este pequeño grupito que está en una casa, o este pequeño grupito que está en una escuela, o que está en una fábrica, donde quiera que estén, van a trastornar el mundo, pero en sentido positivo. Van a poder cambiar la realidad, van a poder hacer sal y luz a donde quiera que estén. Miren ustedes, una gran turba para un pequeño grupo de hermanos inofensivos. Gracias a Dios que por lo menos por ahora no nos toca esto, aunque no sabemos por cuánto tiempo más. Y digo esto porque en el mundo en el que vivimos no es muy diferente a muchas cosas que pasaban en el mundo antiguo, filosofías, ideologías, que se levantan para destruir los valores que Dios ha establecido para la familia, para la iglesia. Ayer estuvimos en un congreso todo el día sobre el tema de igualdad de género y un hermano que vino de Perú contaba su experiencia, un hombre preparado, que
contaba su experiencia que en una ocasión tuvo en una entrevista televisiva y en esa entrevista estaba también una persona transgénero. Y entonces en un momento de la entrevista le dijeron, ¿y usted qué piensa de esta persona? ¿Te dice que es mujer o qué es? Dice, no. Dice, mire, yo le tengo que decir la verdad. Para mí, él es un hombre. No es una mujer. Entonces la persona, el travesti o transgénero, estaba allí, le dice, yo lo voy a denunciar a usted. Usted está cometiendo un delito porque usted no está respetando mi identidad. ¿Por qué? Usted se tiene que retractar de lo que está diciendo, porque yo lo voy a llevar a los tribunales. Entonces el periodista sale para cortar un poco la situación y le dice, pero dígame usted por qué usted no puede retractarse si hacen las paces ahora. Dígale lo que ella quiere escuchar. Y le dice, mire, mi problema es un problema de convicción, porque yo soy cristiano y si yo le digo que es una mujer, estaría mintiendo. Y va en contra de mi convicción espiritual. Y este hermano contaba que poco tiempo después fue denunciado y tuvo toda una causa, pero que finalmente, por la gracia de Dios, fue liberado. A veces nos va a tocar momentos y situaciones donde vamos a ser perseguidos por nuestra fe. Es por eso que más que nunca en este tiempo necesitamos alentarnos unos a otros, necesitamos animar a nuestros jóvenes, necesitamos animar a nuestros adolescentes. Yo me gozo tanto cuando en la semana veo a la pastora Sabrina con tantos adolescentes como anoche, con los jóvenes que se reúnen, con los niños que se reúnen, con tantas reuniones que tenemos aquí en la iglesia, donde animamos a nuestros hermanos, a los niños, a los jóvenes, más a ellos que están siendo tan bombardeados con todo esto. Enseñarles, animarlos, fortalecerlos, felicitarlos en las cosas que están haciendo bien, animarlos en su fe. Seguramente nuestros adolescentes todavía, o jóvenes, tienen muchas cosas que cambiar, claro que sí. Pero el tenerlos en la casa de Dios, que vienen. Un muchachito me decía, que yo sé que es terrible, ¿no? Y me decía, la verdad que ahora estoy entendiendo la palabra de Dios. ¡Oh! Yo me quedé sorprendido cuando me dijo eso. Es más, me gusta escucharlo predicar. ¡Wow! ¿En serio me estás hablando? Sí, porque ahora estoy entendiendo más, me dice. Qué bendición que podamos animar a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que aún los pequeños progresos que vayan teniendo en la fe, recalcarlos, como hizo el apóstol Pablo con los tesalonicenses, animarlos, fortalecerlos, decirles, vamos, dale, seguí creciendo, seguí buscando del Señor, porque queremos que ellos sigan en el camino del Señor. No queremos que dejen el Señor, sino que sigan creciendo en la fe que es en Cristo Jesús. Yo te animo en este día a que actives tu fe, generando amor y ánimo hacia otros también. Tu fe se mantiene viva y activa cuando vos tenés siempre una palabra de estímulo para otro, una palabra de ánimo, de fortaleza. Y aprendas a escuchar, a ver las necesidades, a conocer a tus hermanos. No te retires cuando termina la reunión rápido, corriendo, me voy, no. Quédate aunque sea un ratito para conocer a un hermano. ¿Viste ese hermano que por ahí los ves todos los domingos de lejos porque se sienta en otra fila? Y vos decís, no lo conozco. Bueno, acércate. Tómate cada domingo un tiempito para conocer a un hermano. Para saber quién es, cómo es su vida, qué necesidades tiene. Y tal vez hasta comprometerte a orar por él. Y Dios te va a usar para que seas una persona de consolación. Que seas una persona que dé ánimo y fortaleza para que la congregación de Cristo siga creciendo, siga fortalecida en la fe a pesar de las pruebas que podamos pasar. Vamos a orar y te pido que le tomes la mano a un hermano. Tómale la mano a un hermano.
Y te pido que ores por él ahora. Y voy a decir, pero pastor, yo necesito que oren por mí. No, yo te pido ahora que ores por él o por ella. Y cuando vos estás orando por otro, vas a recibir también consolación, ánimo, fortaleza. Tal vez hay alguien al lado tuyo que está en este momento sufriendo mucho. Tal vez hay alguien al lado tuyo que está sufriendo angustia, preocupaciones. Tal vez está tenso porque en casa está teniendo problemas con los hijos o en el matrimonio. Este es el momento para que vos le puedas decir al Señor, Señor, bendigo a mi hermano que tengo al lado. Animalo, Señor, fortalecelo. Señor, cualquiera sea su problema, Señor, te pido que lo animes en la fe. Señor, que él pueda tener aguante aún en el momento de mayor presión, Señor. Cuando se sienta tentado, presionado, Señor, cuando se sienta desanimado, Señor, cuando se sienta desesperanzado, Señor, te pido que lo animes, Dios, encender el fuego en su fe, activar la fe que tiene, Dios mío, para que el enemigo no lo haga caer, para que el enemigo no le ponga las trampas y lo haga caer, Señor. Bendigo a ese hermano, a esa hermana, bendigo a mis hijos. Decirle al Señor, Señor, bendigo a mis hijos para que ellos sean firmes en la fe. Señor, que yo tenga la inteligencia espiritual para poder alentarlos y felicitarlos y elogiarlos en esos pequeños pasos de fe, Señor. No concentrarme tal vez en sus errores, sino concentrarme más bien en todos los progresos que están teniendo en Cristo. Señor, bendigo a mi hermano. Decirle al hermano que tenés al lado, hermano, te felicito porque estás en esta mañana en este lugar. Te felicito por tu fe. Te felicito porque estás buscando al Señor. Te felicito porque el Señor está en tu vida. Te felicito porque tenés vida eterna. Te felicito porque en esta búsqueda del Señor va a haber milagros en tu vida. Anima a tu hermano, animalo, fortalecelo. Vos que estás en tu casa, decir al que tenés al lado, si estás con alguien, y si no estás, y si estás solo, manda un mensaje a alguien y decirle, te animo a que sigas en la fe, te animo a que sigas adelante. Aleluya. Cuando animamos a otros en la fe, nuestra fe crece, nuestra fe se activa, nuestra fe se fortalece. Aleluya. Oh, gloria. Decile a tu hermano, hermano, te necesito para estar firmes en la fe. Aleluya. Padre, bendigo a todos los que están presentes en esta mañana, Dios mío. En esta primera reunión, Dios mío, creemos que tu Espíritu está sobre esta casa. Dios mío, creemos en este día que tu Espíritu se está moviendo en este lugar. Creemos, Señor, en esta mañana que tu presencia está rompiendo, Señor, toda atadura, Dios mío, de celos, de oposiciones, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que se levanta en contra de la iglesia, todo lo que se levanta en contra de tus hijos, de tus hijas, Padre, cae en el nombre de Jesús. Ahora, Dios mío, toda obra de hechicería, de brujería, Señor, todo lo que se levanta, Señor, para destruir, para arruinar, Padre, oh Dios mío, en tu nombre ordenamos que salga de nuestras casas, fuera de nuestro hogar, fuera de nuestra familia, fuera, Señor, de nuestra propia vida. Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, ora por tu casa y decirle, Señor, en mi casa reina Cristo, en mi casa reina el Señor, en mi hogar reina Jesús, Señor, en mis redes sociales va a reinar Jesús, Padre, aleluya. Mi casa será una casa de ánimo, de aliento para otros. Tu casa será un lugar de bendición para los que te visiten. Tu casa, profetizo en esta misma hora, que tu casa será una casa de aliento, de ánimo, de bendición para los que te visiten en tu casa. El que pise la puerta de tu casa, el que entre a tu living, aleluya, tu cocina, será bendecido, será fortalecido, será confirmado en la fe. Porque tu casa será un lugar de bendición. Porque tu casa será un lugar donde reina el Señor. Aunque haya oposición afuera, aunque haya oposición en los más cercanos, tu fe animará a muchos.
El Espíritu Santo está moviéndose en este momento y confirmando la fe de muchos. Hay muchos que estaban desanimados, pero hoy te vas a ir animado en la fe. Hoy te vas a ir con una fuerza nueva de parte del Señor. Aleluya, porque el Señor te felicita por tu fe. El Señor te está animando a que sigas creciendo, a que sigas progresando. No importa lo que ha pasado atrás, lo importante es lo que viene por delante, lo que Jesús quiere hacer en tu vida. Aferrate a Él. Aleluya, cumplí su palabra, cree en su palabra, ponela en práctica. Dios te va a honrar, Dios va a hacerte gente de bendición, gente de ánimo, gente de fortaleza. Y Dios confirmará tu casa. Aleluya. Y si aún fueras acusado como fue Jasón por causa de reunir a los hermanos en su casa, aún así Dios te librará de la cárcel. Aún así Dios te librará de la opresión. Aún así Dios te librará de la gente mala. Decí conmigo, Dios me librará de la gente mala. En el nombre de Jesús. Dios va a librarte de todo lo que viene para destruir tu fe. Mantenerte firme en la fe. Oh, aleluya. Aleluya. Santo. A vos que estás ahí en tu casa, te bendigo con fuerza espiritual. No te desanimes. Levanta tu ánimo, porque Dios te está hablando en el corazón. Tu casa será un lugar de bendición. La gente que llegue a tu casa será bendecida por tu causa, por tu fe, en el nombre de Jesús. Te espero el próximo domingo en este lugar y te bendecimos. Y si podés venir, porque estás cerca de Moreno, te esperamos en este lugar para bendecirte y animarte en la fe, en el nombre de Jesús. Amén.